Buenos días a todos y a todas. Bueno, creo que la parte que hemos visto hasta ahora de la jubilación parcial realmente merecía la pena el tratamiento que le hemos dado. Y bueno, vamos a entrar con la parte, bueno, tendréis ocasión de deciros que una vez que finalicemos mi intervención tendremos un coloquio en el que supongo que, que las dudas que os han quedado, sobre todo con este tema de los acuerdos y cómo recogerlos, bueno, pues tendremos ocasión de hablarlos. Como os decía, entrando en lo que es las otras modalidades de jubilación, que yo creo que además hemos hecho un poco la secuencia, tal como estáis viendo, hemos empezado con la jubilación parcial y ahora vamos a empezar con la modalidad de jubilación anticipada, porque de alguna manera, para algunos de vosotros, como os decía María José hace un momento, puede ser que a la hora de plantearos esta decisión, hacemos planes, no hacemos planes, van a pensar una serie de decisiones que tenéis que tomar en relación a la capacidad de comprometeros que tenéis durante el periodo que os permiten estos acuerdos, que va hasta el 2019, las posibilidades puede ser que no las podéis cumplir durante tanto tiempo, o puede ser también que debido un poco a las dificultades de los criterios para saber exactamente cómo tienen que ser esos planes y con las diferentes normativas que hemos tenido, pues os podéis encontrar algunos de vosotros en el caso de que la Seguridad Social rechace las comunicaciones que hayáis hecho de estos acuerdos. Bueno, para que no penséis que el mundo se acaba, respecto a cómo os situáis, respecto a qué planes podéis hacer de jubilación con respecto a la gente que de alguna manera ha mantenido mucha expectativa con relación a estas modalidades de jubilación, bueno, pues tenemos también la modalidad de las jubilaciones anticipadas. Las modalidades de jubilaciones anticipadas son unas modalidades que las hemos prácticamente antes del año 2000, que fue cuando empezamos mayoritariamente a formalizar las jubilaciones parciales. Antes del año 2000, pues prácticamente todos habréis conocido las modalidades por las que se han accedido los trabajadores de la empresa a un sistema de jubilación, ha sido a través de la jubilación anticipada. Como yo tengo que plantearos esta modalidad también desde el aspecto positivo con respecto a la jubilación parcial, que fundamentalmente ha sido una jubilación que hasta la Seguridad Social la ha llamado una jubilación de lujo, ha sido una jubilación de lujo efectivamente para todos los trabajadores y trabajadoras. Desde el punto de vista de la empresa, pues hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Durante unos años en los cuales el desempleo juvenil fue alto, pues nos permitió renovar nuestras plantillas. Pero en estos últimos años y con la crisis, pues hemos ido conociendo a través de la asesoría muchos problemas en los que os habéis estado inmersos en las empresas, porque realmente la figura de la jubilación parcial exige la contratación de otras personas, que aunque realmente en el coste pueda compensar, por otra parte nos exige incrementar la plantilla. No solo incrementar la plantilla, sino que además todos aquellos jubilados parciales estén con el 15, con el 25%, cuentan como un trabajador más a efectos de la determinación del cómputo de la plantilla para elecciones sindicales y otros aspectos. Con lo cual, la jubilación anticipada, a diferencia de la jubilación parcial, no se compatibiliza pensión con trabajo ni con las otras fórmulas que hemos visto, sino que aquí lo que sucede simplemente es una ruptura de la relación laboral. Tiene que haber una extinción del contrato. Por eso os decía que este es el aspecto que yo creo que a la hora de analizar los planes que vamos a hacer y cómo vamos a establecer nuestros sistemas, pues nos va a permitir valorar entre una fórmula y otra. Además, con la ventaja de que el nuevo Real Decreto Ley que había suspendido la aplicación y la entrada en vigor de la Ley 27, pues mantiene unas fórmulas de jubilación anticipada, tanto involuntaria como voluntaria, que nos va a poder dar determinado margen para poder acceder a estas fórmulas. Bueno, como veis aquí, entrando la jubilación anticipada involuntaria, la anticipada involuntaria, lo que cambia en cuanto al requisito de la edad, ya no aparece la edad de 61 años como era antes, pero lo que habla es de una reducción de 4 años con respecto a la edad legal de jubilación. Lo que hacen es enlazar lo que luego veremos de cómo ha quedado la jubilación ordinaria con esa aplicación gradual de edad, lo enlazan tanto a la fórmula de jubilación anticipada involuntaria como voluntaria. Ahora veremos en un cuadro, ya lo veréis, para que os situéis desde el año 2013 al 2027, qué edades de jubilación anticipada nos van a requerir porque va ligado a los años de cotización. Otro de los requisitos es estar inscrito como demandantes durante los 6 meses anteriores a la situación del hecho causante de la jubilación. Esto no cambia nada y lo teníamos también antes en la regulación anterior. En cuanto a la cotización, aquí se produce un aumento en cuanto a los años requeridos y que también es muy importante tenerlo en cuenta, que pasa de 30 a 33 años. Y en cuanto al cese,
El cese sabéis también que por eso es una jubilación anticipada involuntaria, porque no depende de la voluntad del trabajador, sino que tiene que haber un cese involuntario, una decisión por parte de la empresa. Esta decisión, en este nuevo Real Decreto Ley, lo que nos dice es que el cese se tiene que haber producido como consecuencia de una reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. Y ya vais a ver aquí, bueno, aquí tenéis en rojo la desaparición del requisito del cese involuntario y un aspecto muy importante, luego veremos las causas. Uno de los requisitos también que aparece en el nuevo Real Decreto es que se tiene que acreditar que el trabajador, es decir, además de acreditar la involuntariedad del cese, se tiene que acreditar que el trabajador ya ha percibido la indemnización correspondiente. Y si no la ha percibido, lo que se tiene que acreditar es que no o que ha interpuesto la demanda judicial. Es decir, lo que se pretende es garantizar que este cese involuntario no sea algo que de alguna manera se deja sometido a posibles acuerdos que puedan entrañar un fraude de ley. Es decir, se va a reforzar más este papel y como vais a ver, luego vamos a ver cómo va a funcionar un poco este control de la inspección de trabajo. Pero un aspecto muy importante es que este cese que con la normativa anterior teníamos una serie de causas que nos permitían ir a la involuntariedad, pero fundamentalmente un despido, cualquier despido, sin necesidad de acreditarlo como objetivo, podía ser una causa de involuntariedad para el cese. En estos momentos, el nuevo Real Decreto Ley lo que nos dice es que para la involuntariedad del cese ya no vale cualquier despido, sino que tienen que ser despidos por causas objetivas, es decir, las económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bien por un despido objetivo individual, el artículo 52C del Estatuto, o bien por el despido colectivo del 51, pero en cualquier caso, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. O una extinción del contrato también vía resolución por judicial en concurso, pero que al final son las mismas causas. Y luego ya, estas sí que estaban contempladas también, las de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, o extinción de la personalidad jurídica del contratante, extinción del contrato motivada por fuerza mayor y extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora víctima de violencia de género. Lo más importante, que ya no tenemos como causa de involuntariedad cualquier despido, sino que tienen que ser despidos objetivos, colectivos o individuales. Luego entraremos en el tema del control, el control por parte de la Inspección de Trabajo. Bueno, os lo voy a decir antes de que entremos en el cuadro. En cuanto al control por la actuación de la Inspección de Trabajo, lo que la Inspección de Trabajo ahora se ha marcado es que va a colaborar con las entidades gestoras en relación a la comprobación de si esos ceses han cumplido los requisitos que habéis visto en cuanto que se ha pagado la indemnización o que se ha interpuesto una demanda judicial. Esto dices, bueno, ¿qué novedad supone? Antes, ¿qué pasaba? Que cualquier despido que se acreditaba como involuntariedad a la Inspección de Trabajo no actuaba. Bueno, pues realmente se supone que la Inspección de Trabajo también tenía que actuar, pero ahora lo dice específicamente el Real Decreto Ley, que la Inspección de Trabajo va a colaborar. Además, se establece que donde va a incidir fundamentalmente la Inspección de Trabajo y va a ejercitar un mayor control es en aquellos despidos objetivos que sean los individuales, los del artículo 52C. Evidentemente, en los despidos colectivos pues tenemos ya un trámite en el cual hay un periodo de consultas y probablemente ahí ya se considera que hay una mayor garantía. Pero en los del artículo 52C, que pueden ser en los que más hasta ahora podamos haber recurrido y tuviéramos intención de recurrir con más o menos acuerdo con el trabajador, ahí es donde la Inspección de Trabajo va a incidir y va a controlar más cómo se han producido esos despidos y los requisitos que se han cumplido. Y además, si no se acredita que se ha abonado la indemnización o el trabajador no ha interpuesto la demanda, la entidad gestora también de la prestación de desempleo podrá suspender directamente la prestación de desempleo, sin perjuicio de las sanciones en las que podamos incurrir por el tema de considerar que es una falta y un fraude de ley. O sea que mayor control, en este caso, la novedad que presenta este Real Decreto Ley, quizá donde más va a incidir, es mayor control y exigencia en cuanto a la acreditación como requisito de que realmente se ha cobrado la indemnización, que no estamos haciendo un despido que realmente lo encubrimos como despido objetivo, pero luego no se paga la indemnización porque realmente entendemos que no tal. Es decir, ojo, porque realmente aquí es donde realmente se va a producir el mayor control. Como os decía, en cuanto al cuadro, para que veáis aquí de las edades,
Os decía al principio que realmente el cambio, si nos situamos en un escenario de personas que en estos momentos en la empresa tienen 61 años o los van a cumplir en un periodo corto, como veis, realmente tampoco cambia tanto. Si antes la edad eran los 61 años, ahora nos vamos a situar que para hacer planes de jubilación anticipada con personas que tienen una vida laboral larga y que en la mayoría de los casos de las personas, de los trabajadores de las empresas con edades en estos momentos 61, 62 o bueno 59, 58, es probable, o muchísimos de ellos tienen ya unas vidas largas de cotización. Como veis aquí, la edad de jubilación durante el 2013, si tenemos 35 años y 33 meses cotizados, va a seguir siendo 61 años. Y el año que viene seguirá siendo 61 años si tenemos 35 y 6 meses. Y en el siguiente, bueno, veis que va subiendo la escala, de tal manera que en estos que realmente el cambio en cuanto a la edad para aquellas personas que tengan una edad de unos años largos de cotización, pues realmente nos encontramos con que la posibilidad, incluso si llegamos al año 2027, una persona que acredite 38 años cotizados y 6 meses de cotización podrá seguirse jubilando de forma anticipada e involuntaria con 61 años. Con lo cual, yo creo que este dato también es importante para que a la hora de valorar en este periodo que tenéis de aquí al 15 de abril para valorar esos acuerdos y esos planes de jubilación parcial, pues valoréis un poco la decisión, que es lo más conveniente para la empresa, pero ya veis aquí también que la jubilación anticipada involuntaria a partir de los 61 años, pues bueno, prácticamente en esta escala tendríamos bastante margen para aquellos trabajadores con largas carreras de cotización. En cuanto al coeficiente, otro de los requisitos para la jubilación anticipada involuntaria. Aquí no estamos hablando de una jubilación parcial, como en el caso anterior con el contrato de relevo, en el cual el trabajador, por eso os decía lo de la jubilación de lujo, no se le aplican coeficientes reductores de edad, porque él sigue compatibilizando la relación laboral y entonces no hay coeficiente reductor por edad. Aquí en la jubilación anticipada involuntaria hay unos coeficientes reductores por edad, en función de la diferencia de lo que nos falte hasta alcanzar la edad legal de jubilación, de acuerdo con la nueva aplicación gradual de la edad, se nos van a aplicar a la base reguladora unos coeficientes reductores por edad que, como veis aquí, también todo está condicionado a premiar de alguna manera aquellas carreras más largas de cotización. Entonces veis que lo que sí que se hace es ampliar el número de años de cotización para que realmente se aplique el coeficiente reductor por edad, el más bajo, que antes lo teníamos, no llegaba a los, como en este caso, a los 44 años, es decir, no aplicaríamos el 6% salvo aquellos trabajadores que tengan una carrera de 44 años y 6 meses de cotización. Y el máximo del 7,5% se aplicaría a aquellos que tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados. Es decir, con lo cual aquí sí que entramos en una situación que desde el punto de vista, por eso lo que comentábamos antes de los trabajadores, realmente la presión de ellos va a ser probablemente para poder acceder a la jubilación parcial, porque en estos casos sí que se producen en función de cada uno de los años de cotización que tenga y de la edad de acceso a la jubilación anticipada, una merma en lo que es su base reguladora. Los coeficientes, como os decía, se aplican a la base reguladora, pero aquí hay una cosa importante que no se ha modificado, y es que algo que había estado en los proyectos de ley, en los proyectos que se habían presentado y sobre todo en las propuestas que se había hecho del Gobierno al Pacto de Toledo, lo que se había intentado es que en el caso de que las bases reguladoras de aquellas personas estuvieran por encima de la base máxima, la aplicación de los coeficientes reductores, perdón, de la base máxima del límite máximo de pensiones, se aplicara directamente el coeficiente reductor por edad que habéis visto antes al límite máximo de pensiones. Con lo cual, esto, sobre todo quizá aquí en Guipúzcoa, que los salarios son bastante altos y muchos trabajadores alcanzan las bases máximas de cotización, nos podríamos encontrar con que alcanzar acuerdos con los trabajadores de jubilaciones anticipadas involuntarias, teniendo en cuenta que a los de base máxima se les va a aplicar el coeficiente reductor por edad al límite máximo de pensiones, esto podría haber complicado bastante. Bueno, eso no ha sido así. El Real Decreto Ley lo que hace sí que aplica
un pequeño coeficiente, un coeficiente reductor, pero como veis aquí no va a tener ese efecto tan negativo que hubiera tenido la aplicación directa sobre el importe máximo de la pensión. Lo único que nos dice es que el importe resultante no podrá ser superior a la cuantía resultante, reducir el tope máximo de la pensión, es decir, para aquellos que ya tendrían que aplicarles, estarían en el límite máximo de pensión, un 0,50, antes 0,25 era lo que estaba en la ley 27, por cada trimestre o fracción anticipada. Es decir, que sí que vamos a tener en cuenta que un pequeño coeficiente reductor sí que vamos a aplicar, pero como veis no es lo mismo que apliquemos entre un 6 o un 7,5 por cada año, a que lo que apliquemos sea un 0,50 por cada trimestre o fracción anticipada de edad. Y este sí que es un aspecto que es muy importante a la hora de poder hacer o poder negociar este tipo de acuerdos de jubilación. En cuanto a la jubilación anticipada voluntaria, esta es una fórmula nueva que se aprobó con la Ley 27, sabéis que no entraba en vigor hasta el 1 de enero del 2013 y que se ha mantenido suspendida durante estos 3 primeros meses del año, a la espera del nuevo Real Decreto que se ha aprobado, que es este que ya estamos comentando aquí. Este nuevo Real Decreto mantiene esta fórmula, es decir, no la quita, no sabíamos muy bien qué iba a pasar con esta fórmula de jubilación anticipada o qué cambios iban a producir y realmente se mantiene. Aquí lo que ocurre, sabéis que lo que la ley 27 preveía era que la edad legal, la edad para poderte jubilar anticipadamente de forma voluntaria, eran los 63 años. Ahora lo que dice la ley es que será 2 años inferior a la edad legal de jubilación. Veréis ahora en un cuadro, más o menos lo mismo que hemos visto antes para la jubilación involuntaria. En función de los años cotizados, pues habrá trabajadores que se van a poder acceder a la jubilación voluntaria con los 63 años exactamente igual que antes. Y en todo caso, el aumento de edad va a ser gradual, con lo cual esta fórmula también yo creo que nos va a dar cierto juego. Para los mutualistas, sabéis que son aquellas personas que tengan la condición, es decir, que hayan cotizado antes del 1 de enero de 1967 a cualquier régimen, al régimen que existente en aquel entonces, van a poder jubilarse de forma voluntaria a partir de los 60 años. Y para ellos el coeficiente reductor no es el que hemos visto antes, que iba del 6 al 7,5, sino el 8% por cada año que le falte para cumplir los 65. La cotización que se va a exigir en la voluntaria es de 35 años cotizados. Como veis, también aquí el requisito para la voluntaria lo que ha hecho ha sido, bueno, incrementar también un poco los años de cotización para aquellos que ya hayan alcanzado esta edad, estos años de cotización. Para que se pueda acceder a esta fórmula de jubilación anticipada voluntaria, lo que se va a exigir es que el importe de la pensión tiene que resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al trabajador por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años. Es decir, no cualquier trabajador va a poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria, sino que es necesario que se cumpla con estos requisitos. Como veis aquí, en este cuadro, pues al igual que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, la edad de los 63 años va a estar condicionada al periodo cotizado que ya acredite la persona en cada uno de estos años que veis en el periodo de aplicación gradual, que nos va desde el 2013 al 2027. Pero veis también que llegaríamos al 2027 con la posibilidad de jubilación voluntaria a los 63 si tenemos acreditados ya 38 años y 6 meses cotizados. Y a partir del 2013 serían 63 años con 35 años y 3 meses o 63 años más un mes si tenemos menos años cotizados. Y estos 63 años y el mes irá subiendo en función de que, en función de los años que veis aquí, hasta llegar al 27, no acreditemos esos 35 años con los 6 meses correspondientes. Pero como veis también, pues frente a los datos que habían salido en los medios de comunicación con respecto, que también eran un poco confusos, que parecía que directamente se iba a ampliar la edad tanto de la jubilación anticipada involuntaria a los 63 y la voluntaria a los 65, realmente sí que se va a incrementar, pero se va a ir incrementando en un periodo gradual hasta el 2027 y además para aquellos trabajadores con carreras largas de cotización incluso se va a poder seguir manteniendo la anticipada involuntaria a los 61, la anticipada voluntaria a los 63.
El coeficiente reductor por edad en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, pues como veis aquí es un poquito superior. Antes veíamos que la involuntaria va del 6% al 7,5% y en el caso de la voluntaria sube un poco. Con los 44 años y 6 meses sería el 6,5% y con los 38 años y 6 meses sería un 2%. Es decir, con lo cual, para la jubilación anticipada voluntaria, pues hay una especie como de mayor carga, mayor desincentivación, por decirlo de alguna manera, con respecto a anticipar esta edad de jubilación. Bueno, y como veis exactamente lo mismo que os decía antes, la base reguladora, los coeficientes se van a aplicar a la base reguladora y en todo caso, si se aplicaría a la pensión máxima, se habrá esta reducción del 0,50 a la máximo de la pensión. Bueno, vamos a ver aquí, entrando ya en lo que es decir, hemos visto lo que las modalidades de la jubilación parcial y la jubilación anticipada, lo que se ha aprobado con respecto a este nuevo Real Decreto que entraba en vigor el 17 de marzo de este año. Pero no nos podemos olvidar que la jubilación ordinaria también ha sufrido modificaciones y ha sufrido modificaciones que ya han entrado en vigor a partir del 1 de enero del 2013, para todas aquellas personas que no estén, pues como os ha comentado María José, incluidos en esos planes de jubilación parcial o que no se hayan jubilado parcialmente antes del 1 de abril del 2013. Bueno, ¿cómo queda para esos que no están exceptuados, para aquellas personas la jubilación ordinaria? Pues veis aquí en esta diapositiva los distintos requisitos de edad, cotización, base reguladora y porcentaje por años cotizados. Entonces veis aquí que en cuanto a la jubilación ordinaria, lo que se hace también es ir aumentando la edad que hasta ahora teníamos, antes del 1 de enero del 2013, que la edad legal eran los 65 años, se va aumentando, la idea es esa progresión que llegue hasta los 2027, a los 67 años en el 2027. Pero al igual que veíamos en la anticipada voluntaria o involuntaria, el número de años cotizados va a ser un tema importante para seguir poder jubilándose a los 65 años, porque para aquellas personas que tengan ya los 38 años y 6 meses cotizados, podrán seguir jubilando a los 65 años desde el 2013 hasta el 2027. Y como veis aquí, bueno, se va a ir incrementando en cada año. El referente, tenemos por una parte el cumplimiento de una determinada edad, va a ir ligado a los años de cotización. Que como habéis visto, este va a ser el referente también para la anticipación de la edad de jubilación de las anticipadas. En cuanto a la base reguladora también lo que ocurre es que se va aumentando. Hasta ahora teníamos 15 años para el cálculo de la base reguladora y con lo que nos vamos a encontrar a partir del 1 de enero, con lo que nos hemos encontrado ya a partir del 1 del 2013 para aquellos que se hayan jubilado de forma ordinaria, pues es que ya la base reguladora ha aumentado a un año más, a 16, el año que viene serán 17 años, se va aumentando un año más, así hasta llegar. La progresión en este caso, en el caso de la base reguladora, se adelanta, se anticipa, no llega al 2027, sino que queda en el 2022 con 25 años el cálculo de la base reguladora. En cuanto a los porcentajes por años cotizados, si antes alcanzábamos, con 35 años alcanzábamos el 100%, ahora lo alcanzaremos a los 37 años de cotización. Va también, no os he puesto aquí porque la escala gradual es un poco complicada. O sea, empezamos con 50 años, a los 15 años cotizados, que es el periodo mínimo de carencia para que cualquier persona pueda jubilarse en este tipo de jubilación, que es la ordinaria, y lo que luego va aumentando es por fracciones. Del año tal o del mes tal al mes tal se incrementa el cero no sé cuántos, del mes tal al mes cual, o sea, va incrementando los porcentajes, pero lo importante es que conozcáis que va a ir aumentando de forma gradual y que realmente lo que nos va a situar en el 2027 nos situará en la exigencia de 37 años cotizados. Tener en cuenta que en una jubilación ordinaria o también en una jubilación anticipada, a la base reguladora que se va a calcular de acuerdo con estos años que veis aquí, dependiendo del año de la jubilación, hay que aplicarle un coeficiente en función de años cotizados,
en función también de que esos años cotizados sean menos de los correspondientes, también se reduce el porcentaje, como veis aquí, en función de la escala que se ha aprobado, y además en función, en el caso de la anticipada, de la edad inferior a la que legalmente nos correspondiera. Con lo cual, este sería el marco, y aquí veréis un poco reflejado lo que sería toda la situación desde el año 2013 hasta el 2027, los diferentes porcentajes de cotización, o sea, el periodo de cotización, la edad a la que podemos jubilarnos en función de los años cotizados y cuál va a ser la base reguladora. Como veis también, bueno, pues este Real Decreto Ley que quizá esperábamos que iba a ser podía ser más exigente o incluso podía adelantar, que era uno de los datos que se habían manejado en la propuesta del Pacto de Toledo, a anticipar también el cumplimiento de los 67 años, anticipar el año, que no fuera el 2027, sino que se anticipara antes. Bueno, al final se ha mantenido esta gradualidad hasta el año 2027, y quizá lo que sí que pues puede ser que se haya empeorado ha sido en el caso de las jubilaciones parciales, al encarecer el coste de cotización por el aumento de la base. Bueno, otras medidas en relación a la Ley 27. Otra de las medidas que se aprobaron y que ya entraba en vigor el 1 de enero del 2013 son estos incentivos que veis aquí a la prolongación de la vida laboral. Veíamos antes que con 37, en función de la escala gradual, vamos a tener un porcentaje de aplicación a la base reguladora por años cotizados. Podrá ser el 100%, podrá ser el 90%, podrá ser el 80%. En el caso de que se prolongue la vida laboral, es decir, en el caso de aquellas personas que más allá de los 65 o los 65 y un mes o 2 meses, la edad legal que en función de sus años cotizados le corresponda, prolonguen su vida laboral, lo que se incentiva es esa prolongación de manera tal que en función de los años cotizados que acredite esa persona, se le va a subir, va a tener un porcentaje adicional sobre el que le correspondería por años cotizados, como veis aquí, de un 2% más si tenemos hasta 25 años cotizados, un 2,75 entre 25 y 37, y a partir de los 37 años cotizados se subiría un 4% más. Incluso, claro, sabemos que la cuantía, tenemos un límite máximo de pensiones que es imposible superarlo. Bueno, pues en el caso de estos supuestos de prolongación de la vida laboral, aunque se alcanzara el límite máximo de la pensión, se tendría derecho a percibir anualmente una determinada cantidad. Es decir, hay unos porcentajes en los cuales se tendría derecho, es un caso excepcional, a que se incrementara el límite máximo de la pensión en el caso de las personas que estuvieran en esa situación. Lo que sí que hay un máximo, como veis aquí, que no se podrá superar el tope máximo, o sea, el tope, lo que es la base máxima de cotización, pero sabéis que hay una diferencia porque entre el límite máximo de pensiones, que creo que ahora está en unos 2.500, la base máxima está en 3.300 o 3.400. Vale. Pero este supuesto, este incentivo, no se va a aplicar a la jubilación flexible ni a la parcial que habéis visto antes. O sea, es un supuesto en el que está contemplado simplemente en una jubilación ordinaria. Otras medidas de la Ley 27. Os comentaba también antes María José que para los mayores, bueno, no, había hablado de los mayores de 60, se había suprimido la exención. Se sigue manteniendo la exención de cotización para los mayores de 65 años. Lo que pasa es que en este caso el requisito, ya sabéis que esa exención estaba también condicionada a cumplimiento, a una exigencia de años de cotización por parte del trabajador. Ahora el requisito para que se mantenga esa exención es que en el caso de trabajadores con 65 años, tener 38 años y 6 meses cotizados, y si se tienen 67 años, tener 37 años cotizados. Es decir, es un nuevo requisito para esta exención. Antes eran 35 años cotizados, y el nuevo requisito se va a aplicar no solamente en régimen general, sino también en el régimen de autónomos. Otros datos también que creo que es importante que los tengáis en cuenta, porque son consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27, que la jubilación a los 64 años, la de la contratación simultánea de un trabajador con un mínimo de un año, ha desaparecido.
Otra medida también que ya aprobó la Ley 27 desde enero del 2012 es que se anticipa a los 56 años de edad la jubilación de las personas discapacitadas siempre que tengan un grado de discapacidad de un 45%. Los beneficios por cuidado de hijos, ¿sabéis? Esto se aprobó también con la Ley 27, ha sido modificado por este Real Decreto Ley 5 que se acaba de aprobar y, bueno, lo que veis aquí, el supuesto, lo que se pretende aquí de alguna manera es también incentivar o beneficiar a aquellas personas que abandonaron, que interrumpieron la actividad laboral como consecuencia de embarazo. El cambio es que ya no se habla, como se hablaba en la Ley 27, de mujeres, los beneficiarios son los progenitores, ambos, y el beneficio es computar como periodo cotizado 112 hijos por cada hijo o menor adoptado. ¿Qué he puesto? 112 hijos. Ay, perdonar. Creo que no va a llegar, no va a ser el caso. En cualquier caso, solo serían 5 años, máximo 5 años. Bueno, pues eso, 112 días por cada hijo, hasta un máximo de 270. Hay una escala. Estos 112 días se van incrementando por años hasta el 2019, pero en cualquier caso el tope son 270 días y como máximo 5 años por beneficiario, cualquiera que sea el número de hijos. No se aplica, como veis aquí, para reducir la edad de anticipación y es compatible con los periodos de cotización asimilados también por parto y con los de excedencia por cuidado de hijos, pero siempre con este máximo de los 5 años. En cuanto al régimen de autónomos, bueno, deciros un poco estas cosas, algunas cosas de las que aparecen en la Ley 27. Desde el 1 de enero del 2012 también se había aprobado ya con la Ley 27 que ahora los autónomos pueden elegir cualquiera que sea su edad. Ya sabéis que en el régimen de autónomos están topados para elegir la base de cotización en función de determinada edad. Bueno, pues se puede elegir ya una base de cotización que pueda alcanzar hasta el 220 de la base mínima de cotización que cada año se establezca dentro de este régimen, que es el mismo también que para el régimen general. Además, también ya desde el 2 de agosto del 2011 se puede compatibilizar la pensión de jubilación del autónomo con la realización de trabajos por cuenta propia siempre que no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Esta es una de las medidas también que se aprobó y que esta sí que entraba en vigor desde la publicación de la Ley 27. También se comprometió, el Gobierno en esta Ley 27 se comprometió en el plazo de un año desde que entraba en vigor, que era en agosto del 2011, a establecer también un sistema de jubilación parcial para aquellos autónomos que cesaran en su actividad. Bueno, estamos ya, como veis, en 2013 y realmente todavía no tenemos nada en relación a este tema. Y bueno, por último, comentaros dentro de lo que es el Decreto Ley 5 de este año, algo que, bueno, que puede tener también su importancia con relación a las aportaciones económicas que sabéis que ya se habían aprobado, ya estaban en vigor con las reformas anteriores, una aportación económica al Tesoro para aquellas empresas que tuvieran despidos colectivos con beneficios, empresas con beneficios, como veis aquí, en empresas de más de 100 trabajadores, empresas o grupos de empresas de más de 100 trabajadores que tengan trabajadores de 50 o más años entre los despedidos. Bueno, lo que intenta este Real Decreto de alguna forma es evitar la discriminación que se puede producir en las empresas de llevar adelante despidos colectivos en los que solo se incluyan a personas de más de 50 años de edad. Y para evitar eso, bueno, lo que hace también ahora es moderar esa situación también. Entonces dice, esto que veis aquí en rojo es lo que introduce este nuevo Real Decreto, que el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de 50 o más años sobre el total de trabajadores de la empresa. Es decir, que se va a vincular qué edades tienen el total de trabajadores que tengan más de 50 años con respecto a los despidos que vamos a hacer de trabajadores de más de 50 años. Y además también en cuanto a la exigencia o el requisito de la obligación de esta aportación, que es para las empresas que tengan beneficios, esto ya estaba contemplado en los 2 ejercicios económicos anteriores. Lo que se hace es matizar este tema del beneficio diciendo empresas o grupos de empresas que obtengan beneficios en al menos 2 ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al inicio del procedimiento
de ese despido y los 4 ejercicios económicos posteriores a dicha fecha. Es decir, que esta exigencia en el requisito, esta concreción, es lo que nos aporta este Real Decreto Ley. Y bueno, pues hemos hecho, con esto finalizo, pues un poco todo lo que son todas estas medidas nuevas que se han incorporado y las nuevas que ya estaban de la Ley 27, y ahora es vuestro turno y os dejamos que nos preguntéis. Porque así os ponéis a tono y os animáis. Una pregunta que nos habéis hecho muchísimo desde que se ha publicado este decreto es: ¿qué pasa con aquellos pactos o planes de jubilación parcial que ya hemos comunicado al INS antes del 28 de febrero? En principio, el INS lo que nos dice es que no hace falta que volvamos a hacer una comunicación. Esa es la línea general. Ahora bien, os he dicho antes en la parte de la presentación, y con muchos de vosotras y de vosotros que podemos tener contacto telefónico, os hemos dicho: siempre y cuando esos pactos estén bien hechos. Como nos pillaba un poco a contrapié y además teníamos que decir que era anterior al 2 de agosto del 2011, pues hemos hecho un poquito lo que hemos podido, rápido y a veces con dudas. Bueno, pues en aquellos casos que tengamos dudas, pues o bien porque no estamos muy conformes con lo que hemos hecho, o porque le hemos dado una vigencia indefinida, o porque no le hemos puesto una fecha, o porque no hemos incorporado trabajadores, pues en aquellos casos que tengáis esas dudas, sí que es importante que antes del 15 de abril presentarais en el INS un nuevo pacto con las condiciones ya más claras que nos establece este Real Decreto, un nuevo pacto alcanzado con vuestra representación legal de los trabajadores anterior al 1 de abril. Algunas de las empresas ya han empezado a recibir comunicaciones por parte del INS sobre la no aceptación de los pactos presentados antes del 28 de febrero. Algunas ayer y antes de ayer hemos tenido alguna llamada de alguna empresa. Y el tema de la fecha es importante, el tema de la fecha, la vigencia del acuerdo y la no vigencia indefinida. Os lo digo para que aquellos que tengáis alguna duda al respecto, pues os pongáis en contacto. El mensaje claro es: si tenéis dudas, como ahora no tenemos que disimular nada, podemos hacer un pacto anterior al 1 de abril, porque el decreto del 16 de marzo ya nos ponía más claras las condiciones, pues si tenéis dudas, hacéis otro. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a seguir. Si no... hicimos una jornada hace cosa de un mes con las novedades legislativas donde volvimos a hablar de este tema y de la comunicación de los pactos. En esa reunión y en todo nuestro discurso desde asesoría, lo que os hemos dicho con los pactos anteriores es que la regulación anterior decía que si... O sea, a ver, ¿quién puede comunicar al INS la existencia de ese pacto? Puede los trabajadores individualmente, la representación legal de los trabajadores y la empresa. Y la norma decía: y en aquellos casos que no se hubiera comunicado, pero el INS tuviera conocimiento por cualquier otro indicio de la existencia de esos pactos, también los aplicaremos. Bueno, pues aquí también ha habido una novedad fundamental. Ahora dicen: los planes de jubilación parcial solamente se van a aplicar si se han comunicado antes de plazo. Si no hay comunicación, no me vale que por otros indicios tenga conocimiento. Sí me valdrá para los casos de procedimientos concursales, ERES, de extinción o suspensivos, pero no me valdrá para los planes de jubilación parcial. Por lo tanto, aquellas empresas que igual nosotros mismos en la fase anterior os hemos dicho: oye, de momento no te comprometas si no lo tienes claro, porque en su día si alcanzas un acuerdo y dices que tenías algo y el INS lo va a admitir por otros indicios, pues podrás ir para adelante. Pero ahora ya no. Aquello que queramos tener de planes de jubilación parcial porque nos interese, porque queramos apostar por esa figura, por lo que fuera, debemos comunicarlo sí o sí antes del 15 de abril. Si no, no lo vamos a poder utilizar. ¿De acuerdo? Venga, a preguntar, que si no... Hablabas de unas certificaciones de trabajadores. ¿Eso qué tiene que ser? ¿Individuales y firmados por cada trabajador? ¿O? No, es una certificación de la empresa con los datos identificativos de los trabajadores que están incorporados al plan. Es la empresa quien dice:
María José Irastorza, fecha de nacimiento, DNI, tal. Perico Pérez, no sé qué, no sé cuántos. No son los trabajadores. Los trabajadores no hacen un ejercicio de compromiso extra en esa certificación. Es la empresa. Yo insisto, los 60 años. A partir del 1 de enero yo creo que nos teníamos que olvidar de los 60 años. Antes os he mencionado, a ver si consigo explicarlo sin hacerlo demasiado complicado. A ver, el 31 de diciembre del 2012 se acababa la excepcionalidad. Ya en mayo del 2010 recordaréis que lo que hicieron fue cargarse la transitoriedad que había previsto una norma del 2007. En el 2007 ya nos pasaban de los 60 a los 61 como edad de jubilación parcial. Y decían, en una tabla de estas estilo que hemos visto hoy, 61 meses, 62 meses y así progresivamente llegábamos a los 61. Pero en mayo del 2010 hicieron ¡zas! Y dijeron, a partir de ahora ya directamente 61 y solamente se van a poder exceptuar aquellos que tengan un pacto, que lo comuniquen al INS y además decían, y esa excepcionalidad llega hasta el 31 de diciembre del 2012. Por lo tanto, a partir del 31 de diciembre del 2012, aunque durante este periodo de suspensión que hemos tenido de 3 meses ha habido cierta confusión sobre, se suspende todo y dicen, y estará en vigor lo que estaba en vigor antes del 31 de diciembre del 2012. Hay muchas personas que hemos pensado en una primera parte y otros después también que podíamos repescar también lo de los 60, pero está claro que no, porque lo de los 60 ya tenía un límite que era el 31 de diciembre del 2012. Por lo tanto, en la mejor de las situaciones podremos llegar a los 61. Ya. Los 60 solo los mutualistas, eso sí. Si alguien es mutualista, entonces sí. Yo tengo una cuestión sobre lo de compatibilizar trabajo y pensión. ¿Es aplicable también a los trabajadores autónomos? O sea, ¿tiene que ser autónomo individual o cualquier autónomo? A ver, lo que la norma dice es que la pensión de jubilación se va a poder compatibilizar con actividad por cuenta ajena y por cuenta propia. Luego, yo, trabajadora jubilada de régimen general, después de los 65 años, voy a poder iniciar una actividad por cuenta propia y compatibilizar ese rendimiento con mi 50% de pensión. Eso es lo que dice la norma. Pero ahí está también lo que os decía Gemma. La Ley 27 ya contemplaba que se iba a hacer un desarrollo de la posibilidad de la jubilación parcial para trabajadores autónomos, que todavía no ha ocurrido. Entonces, lo que no dice la norma es si el requisito de ser pensionista debe ser pensionista del régimen general o del régimen de autónomos. No lo dice. Por lo tanto, entendemos que tú puedes ser pensionista de régimen general o de autónomos y compatibilizar. Pero eso no es lo mismo que seguir trabajando como autónomo, como jubilado parcial y autónomo, porque el desarrollo de eso todavía no se ha producido y el Gobierno se había comprometido para el 1 de enero del 2013, no ha cumplido y ha prorrogado hasta el 1 de enero del 2014. O sea que sí que se va a poder compatibilizar, pero eso no es lo mismo que decir trabajador autónomo, cumplo la edad ordinaria de jubilación y sigo trabajando a tiempo parcial y compatibilizando mi pensión. Es otra cosa diferente. La compatibilidad es, yo ya soy jubilado y ahora compatibilizo. Flexible que comentabas antes, ¿no? Eso es. No, a ver, son 3 cosas. La compatibilidad es lo nuevo, que aunque yo esté al 100% en otra actividad, compatibilizo siempre con el 50% y le damos un 8% de cotización de solidaridad. O sea, vamos a dar a la Seguridad Social, pero ya no me van a aplicar la proporcionalidad, esa es una. Jubilación parcial sin contrato de relevo más allá de los 65, que es lo que todavía no se ha desarrollado para los autónomos. Y la jubilación flexible es jubilados por el régimen general o por el régimen de autónomos que compatibilizan con una actividad a tiempo parcial por cuenta ajena. La única opción, lo que antes os he comentado, es lo que ya se aprobó en la Ley 27 desde el 2 de agosto del 2011, que es que el autónomo que se jubila puede seguir cobrando, compatibilizar la pensión de jubilación de autónomo con una actividad, pero una actividad que no le genere ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.
O sea, eso sí que está en vigor desde el 2 de agosto del 2011 y lo que estará pendiente de desarrollo, que es lo que se ha quedado un poco pospuesto, es todo este otro entramado del trabajo a tiempo parcial. ¿Alguna pregunta más? Si el modelo presentado en el INS lo rechazan con posterioridad al día 15 de abril, ¿hay posibilidad de presentar una modificación o algo? ¿O es conveniente ya presentar antes? La rapidez con la que necesitamos todos dar respuesta, nosotros a vuestras necesidades, el INS a las nuestras y a las vuestras, hace que todos estemos diciendo cosas que igual luego cambian. El INS nos dice, ojo, yo esto es lo que creo, en el INS de Guipúzcoa es lo que estamos interpretando, pero no hay demasiados criterios que nos vengan desde Madrid. Y de igual manera que ha ocurrido en plazos anteriores de comunicaciones anteriores, que en el 2010 no admitían determinadas cosas que luego se han admitido en el 11 y en el 12, pues por poder pasar puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En esa incertidumbre, yo te diría que, si quieres lo vemos un poco más despacio, si tú tienes dudas de algo, o de la identificación de los trabajadores, o de la vigencia, o si simplemente es demasiado laxo, bueno, pues estudiará y veremos si hacemos o no hacemos. Si quieres lo vemos un poco más despacio. Mi consejo, ante las dudas, sin ningún problema, hacerlo por si acaso antes del 15 de abril otra vez. Porque podremos luego, siempre vamos a poder hacer una reclamación previa y decir, intentar probar, pero ya sabemos cómo funciona el tema de la administración. Tú puedes hacer una reclamación previa que igual es favorable, igual es desfavorable. Si la reclamación previa es desfavorable, vamos a vía contenciosa. Eso puede ser muy lento. ¿Y este acuerdo de plan de jubilación debe ser registrado previamente en RESCON, en trabajo o no? No. A la autoridad... ¿No tiene por qué ser un anexo al pacto de empresa? O... No, a ver, ese es otro, mira, está bien que preguntes eso. Ese es otro de los temas. Hasta febrero, desde luego, nuestro consejo ha sido y apoyado en las conversaciones que manteníamos con el INS y con el propio contenido de la norma, es que el plan de jubilación parcial estuviera dentro de un acuerdo colectivo, ¿eh? Porque efectivamente dice planes de jubilación parcial incorporados en pactos o acuerdos colectivos. Entonces, interpretábamos eso como dentro de un pacto y como parte de ese pacto el plan de jubilación parcial. Bueno, pues en las últimas conversaciones que mantenemos con el INS parece que eso ya lo abre y dice, un plan de jubilación parcial, que es lógico, es un acuerdo en sí mismo, es un acuerdo colectivo y ese acuerdo colectivo es válido y yo lo puedo registrar. El formato es el acuerdo colectivo. ¿Y qué contemplamos? Podemos contemplar más cosas más allá de la jubilación parcial o no, ¿eh? Por lo tanto, en este momento... veo caras de gente que os hemos dicho que igual convendría que hicierais algo diferente por no estar incluido dentro de un pacto. Ahora el plan de jubilación parcial en sí mismo y aisladamente como acuerdo colectivo parece que entienden que sería viable. Sí, yo creo que eso es una opción importante y un poco en línea con lo que os decía María José de los cambios de criterios que hemos tenido, no tanto que hemos tenido, es decir, la redacción de la propia normativa genera dudas. ¿Qué es un plan de jubilación parcial? No lo establece exactamente. Los técnicos de la Seguridad Social tampoco tienen instrucciones en relación a cómo debe ser. No hay un modelo que nos pueda facilitar, que nos dé la garantía de que lo que hemos presentado es correcto. Pero sí que es cierto que a muchos de vosotros os hemos estado comentando que, dada la redacción y dada la interpretación que nos habían dado en la Seguridad Social, era necesario que hubiera un acuerdo colectivo, lo que nosotros denominamos un pacto de empresa, en el que recogemos vigencia, a lo mejor jornadas, salarios y además incorporamos un plan de jubilación parcial. Eso es lo que os hemos dicho en la asesoría, seguro que a muchos de vosotros. Claro, eso estaba dificultando también bastante la posibilidad de llegar a acuerdos que nos permitieran salirnos de la aplicación de esta nueva ley, porque realmente era generar un conflicto en la empresa. Si yo tengo que plantarme ahora con mis representantes legales y empezar a hablarles de un pacto de empresa y además tengo que empezar a meter no sé qué cosas que no sé ni qué meter o que me puede llevar a que me deriven a hablar de una negociación que yo no tengo ningún interés de hablar, eso nos
nos había complicado. Claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladaros lo que desde los responsables, pues ellos estaban manteniendo como criterio. Y el cambio del que os ha hablado María José, pues es un cambio que lo hemos tenido pues con una ejecutiva del INS pues hace 2 semanas más o menos, en la cual hemos planteado precisamente al director del INS las dudas y las complicaciones que se nos estaban generando con esa interpretación de planes recogidos en acuerdos colectivos y la necesidad de hacerlos encajar en un contexto más amplio, y desde luego ahí es de donde se nos abrió un poco pues una esperanza en el sentido de decir, bueno, esto es más flexible, un acuerdo colectivo, y además era algo que ya en muchos despachos ya estaban también interpretando, es decir, que un acuerdo colectivo, ¿por qué no puede ser de un único tema, como es un plan de jubilación parcial? Hombre, y ya realmente a partir de ahí yo creo todavía estáis, para algunos puede ser también una vía el que podáis pensar que a lo mejor lo que os había impedido presentar estos acuerdos porque no habéis querido entrar en una negociación, esto os abre una vía, porque realmente solo podría bastar con que el acuerdo gire en relación a los planes de jubilación parcial. Y esto realmente ya complica menos la situación, porque ya solo hablamos del plan de jubilación parcial. También es cierto que la Seguridad Social, claro, lo que también nos han transmitido es que un plan de jubilación parcial, aunque no sepamos los criterios ni tengamos identificados en la norma qué protocolo tiene que seguir ese plan, la palabra plan creo que a todos nos dice que tiene que ser algo con cierto fundamento, que no vale con expresiones de que la empresa, pues si le viene bien, hará, y 2 líneas de algo que eso ni es plan ni es nada, pero sí que está claro que podéis, todos aquellos que os haya sido una dificultad el establecer un pacto de empresa con más contenido, que un acuerdo colectivo con un único tema como es el plan de jubilación parcial también es posible.